Mientras tanto, los transportistas, evidentemente, es uno de los sectores más perjudicados por esta situación que ha provocado la guerra de Trump y Netanyahu en Irán. Saludamos a José Antonio Moliner, que es el presidente de Tradime. Hola, José Antonio, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo lo estáis llevando en el sector? Porque claro, esto supongo que todas las previsiones, toda la planificación, sabemos que los del combustible son precios dinámicos que van cambiando, variando, pero claro, nadie cuenta con algo con lo que como lo que ha ocurrido en menos de 3 semanas. Hombre, pues el momento es rozando el dramatismo, porque es una subida tan salvaje y en tan poquísimo tiempo es muy difícil de que nuestros costos los podamos trasladar, ¿no? Ya hemos dicho, estamos como Tradime y como Pymetrans en el Comité Nacional de Transportes, se han trasladado todas estas inquietudes hace semana y media al Ministerio de Transportes, al señor ministro, pero hasta el momento no tenemos más que, como muy bien ha dicho antes, promesas y ya veremos qué se aprueba o no se aprueba de estas maneras como está funcionando hoy en la mañana, ¿no? Pero la inquietud es enorme, es enorme. Claro, leo aquí, porque la reducción del IVA, según Facua ya ha reaccionado en el momento en el que pues se han dado a conocer, aunque no estaba cerrado el acuerdo por parte del Consejo de Ministros, pero en el momento en el que se han dado a conocer las medidas y han empezado a publicarse por parte de los medios, Facua ha exigido que se tope el precio del combustible, porque dice que hay gasolineras que han subido hasta €1 el precio del gasóleo, y que estas medidas, que pasarían por el descenso del IVA, no solo no perjudican a esas gasolineras, que tampoco es cuestión de perjudicar a nadie, sino que les permitirán seguir inflando los beneficios todavía más. ¿Cuál es el modelo de medida aplicada al precio de los carburantes que para vosotros sería ideal en un escenario como este? Bueno, nosotros en principio apuntamos 4 puntos que con mucho gusto intentaré resumirlos. Sí. El primer punto era 25 céntimos de descuento para los profesionales de transporte. Se pidieron 20 en la guerra de Ucrania. Como ha subido todo de la mano de IPC y todo, pues pedimos 25 céntimos en el impuesto de hidrocarburos, que se nos devolvería por medio del gasóleo profesional que tenemos el transporte. En paréntesis, la bajada del IVA para el transporte en sí no nos ni nos quita ni nos pone, porque el IVA es un impuesto soportado que tiene su devolución. Claro, o sea, que vosotros lo repercutís, o sea, vosotros... Exactamente, el IVA a nosotros no nos hace absolutamente nada. Pero sí que parece que el gobierno sí que incluiría esa bajada del impuesto especial de hidrocarburos. Para el resto de ciudadanos, por supuesto que sería pues beneficioso, porque mucha gente también lo emplea para trabajar y para vivir con su vehículo, como es lógico y natural. No es que estemos en contra, ni muchísimo menos. Pasa que nosotros ahí no entramos. Otra de las medidas fue que en la cláusula de indexación que salió, el Real Decreto 3/2022, que salió junto a la guerra de Ucrania, para la indexación del combustible, ahí pedimos también que en vez de ser el 30%, lo que se cuenta como gasto de combustible en un vehículo, sea el 40%, por lo mismo que he explicado antes de los 25 céntimos. Estas son las medidas que más o menos, y otra de ellas fue el pedir que el mercado de la Comisión del Mercado y Competencia investigara estas cosas, como has dicho, del euro, porque nos había pegado el primer tiro y ya estaban automáticamente subiendo. Recuerdo que en la guerra de Ucrania tardaron 2 o 3 meses en ir subiendo los precios. Aquí ha sido al día siguiente. O sea, es que es algo realmente vergonzoso y difícil de que podamos llevarlo a nuestras facturaciones, porque es imposible subir eso de un solo golpe, ¿no? Porque es más, yo recuerdo esa mañana de sábado de hace 3 semanas, cuando empezó hablando de los primeros ataques, que los medios de comunicación conectaban, los que estuvimos ahí enganchados toda la mañana a ver qué se contaba por aquí y por allá, los medios de comunicación, radios, televisiones, iban contactando con expertos en economía, a los que la primera pregunta que se les hacía era qué repercusiones económicas se podían temer pensando en el precio de los combustibles. Y yo a todos los que escuché venían a decir que
hombre, que no se iba a notar en el corto plazo, que quizá más dentro de semanas, incluso alguno hablaba de meses, y nadie predijo, ningún experto, o sea, que hablábamos de catedráticos de economía, ninguno vio venir lo que estaba a punto de suceder, con lo cual a lo que nos lleva es a pensar que evidentemente esto es algo que en ese momento alguien estaba acariciando un gato en un sillón y frotándose las manos, ¿no? Correcto, sí, no, es que el sentido común es lo que nos indica a todos, y el montón de millones de euros que habrán hecho el del gato y alguno más. Así como el gobierno, también echamos de menos que sea un mecanismo automático cuando haya una subida de estas características para el transporte y otros sectores como la agricultura, por ejemplo, que también lo sufren. En cuanto pasa de un X%, tendrían que entrar estas medidas ya desde Europa automáticamente, porque para otras cosas entra todo automáticamente, pero para esto llevamos 2 semanas y pico de guerra y bueno, y esperemos a ver, porque ahora hace falta que lo apruebe el Consejo de Ministros tan espectacular que ha habido hoy, que está habiendo hoy, y luego tiene que aprobarlo también el Congreso. A ver para cuándo va a ser efectivo esto, que es lo que nos está preocupando, y nosotros vamos a tener que empezar a parar los vehículos. Esto es inasumible. Para un tráiler normal, que haga nacional, estamos hablando de 2.000 euros más de costo. Eso es inviable, o sea, no podemos hacerlo con eso. Luego hay algunos cargadores que no quieren asumir ese costo, otros sí, otros medio. Luego tenemos la gente con los vehículos que va a carga general, carga que la va cogiendo pues de agencias, hoy aquí, mañana allá. Eso es prácticamente imposible que pueda aplicar el contrato de indexación porque no tiene el precio de antes. Entonces, el problema es que esto se va a parar, y lo estamos avisando desde hace semana y media, y aquí todo el mundo se lo toma con tranquilidad. Europa se la toma con tranquilidad, porque si no ha podido hacer los gobiernos, porque ha sido esta noche cuando Europa ha dado luz verde a las ayudas, pero que vamos tarde, vamos muy tarde. José Antonio Moliner, presidente de Tradime, ánimo y muchas gracias por atendernos. Saludos. A vosotros por darnos voz. Un saludo. Un abrazo.